es la computadora de mi hijo. Entonces había quedado la página de videojuegos abierta y no sé, entraban mensajes, no sé si se vio la página, porque a veces se comparte sola. Así que les pido disculpas si vieron lo de los videojuegos de mi hijo. Vamos con el último teórico referido a inflamaciones. Vamos a hablar de inflamaciones que son granulomatosas. Algunas tienen características de especificidad y nos permiten sospechar, ¿sí? E indagar por dónde va el diagnóstico para confirmarlo, tanto macroscópica como microscópicamente, y otras son procesos inflamatorios más inespecíficos. Siempre con un infiltrado inflamatorio rico en macrófagos, de otras células de tipo monocíticas, como linfocitos, como células plasmáticas y demás. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿O no me escuchan? Ah, sí se escucha. Bueno, perfecto. La sarcoidosis es una enfermedad rara de baja incidencia. Es una enfermedad granulomatosa, no caseificante. Es sistémica, pero su mayor afectación es a nivel pulmonar. Es de etiología desconocida. Afecta más frecuentemente mujeres y de raza negra. Si bien se desconoce su causa, lo que sabemos es que todas estas pacientes tienen alteración en la regulación inmunitaria y van a estar predispuestas genéticamente, y eso, frente a factores contribuyentes, hacen que se desencadene la enfermedad. Así y todo, no va a ser en todas las personas lo mismo. Ahora vamos a ver por qué tenemos esta idea de que hay una desregulación inmunitaria y que eso las hace genéticamente predispuestas. Porque hemos visto que las pacientes que padecen sarcoidosis tienen factores inmunitarios alterados, mediados por linfocitos TSD4. Y se ha visto que tienen alergia a las pruebas cutáneas. Para pruebas de alergia presentan, presentan alergia, si no responden a las pruebas de alergia. Y por otro lado, tienen o pueden tener hipergamaglobulinemia policlonal. Entonces, esto nos habla de que hay una desregulación en el sistema inmune. Otra cosa que hemos visto es que estas pacientes con mayor frecuencia tienen asociación con ciertos HLA como A1 y B8. Con los factores ambientales, la relación es menos clara, ¿sí? Algunos autores proponen que pueden ser factores ambientales de tipo alérgenos y otros proponen que el contacto con diferentes microorganismos, que no están establecidos cuáles son, casi siempre son virales, más que nada por la respuesta mediada por linfocitos T, pero no hay nada que compruebe, ¿sí?, que una infección viral genere el desarrollo de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad de etiología desconocida, es más frecuente en mujeres, se da en raza negra, es una enfermedad granulomatosa, no caseificante, y que si bien es sistémica, su mayor afectación es a nivel pulmonar. Entonces, lo que les decía, es sistémica, pero el 90% de los pacientes tiene afectación pulmonar. Junto con la afectación pulmonar, va a haber afectación de ganglios linfáticos, ¿sí? Ganglios linfáticos que van a ser adenopáticos, que muchas veces se calcifican, y van a ser ganglios regionales, en lo que es periliar, ¿sí? Alrededor del ilio, en ambos pulmones. La afectación pulmonar es bilateral. También puede haber lesiones a nivel de piel, ojos, vaso e hígado. Vaso e hígado suele producir
hepato y esplenomegalia. Como les dije, la afectación más común es de pulmón, entonces la paciente la gran mayoría de las veces concurre por síntomas respiratorios como tos, disnea que suele ser progresiva, e incluso pueden tener hemoptisis y dolor torácico. Los síntomas sistémicos son inespecíficos: fiebre, adelgazamiento, malestar general, cansancio y anorexia. ¿Qué vamos a ver macroscópicamente? En los pulmones, si bien no se observan cambios morfológicos evidentes, pueden lograrse ver frente a esta inflamación granulomatosa pequeños nódulos palpables o visibles de 1 a 2 milímetros. Recuerden que los nódulos, los granulomas, perdón, tienen una forma nodular, redondeada. Y cuando nosotros, lo mismo que nos pasaba con la tuberculosis, cuando nosotros juntábamos varios granulomas, ese granuloma se hacía macroscópicamente visible. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, cuando estos granulomas, ¿sí?, coalescen, es decir, que se juntan, se agrupan, forman nódulos que van a ser palpables o visibles, de alrededor de 1 o 2 centímetros. Los ganglios van a estar aumentados de tamaño, ¿sí?, y van a tener calcificaciones. En piel y mucosa también se ven nódulos, ¿sí? Son nódulos que son subcutáneos, que son eritematosos, ligeramente descamativos. Incluso podemos, aparte de ver nódulos, ver placas eritematosas y descamativas. Esto que las lesiones nos hace pensar en realidad en las lesiones cutáneas del lupus eritematoso sistémico. Entonces, como diagnóstico diferencial frente a la afectación de piel y pulmón, siempre tenemos que tener, más que nada porque son mujeres y porque hay una fuerte carga genética, ¿sí?, o inmunológica, lo mismo que pasa con el lupus, tener ese diagnóstico diferencial, que es el lupus eritematoso sistémico. El ojo, ¿sí?, si bien la afectación es menor, es bastante grave la afectación ocular, porque produce opacidades corneales, glaucoma y pérdida de la visión. Además, en el ojo puede acompañarse lo que se denomina ojo seco, que es alteración de las glándulas lacrimales, las cuales dejan de secretar lágrimas. A nivel de las glándulas salivales, ¿sí?, también produce sequedad glandular. Siempre que haya ojo seco acompañado de afectación de las glándulas salivales, se denomina síndrome de Mikulicz. El síndrome de Mikulicz puede tener varias causas. Puede tener un síndrome, como causa ser una enfermedad de Sjögren, ¿sí?, un síndrome de Sjögren, que es una vasculopatía, una vasculitis, perdón, una enfermedad de ojo seco, ¿sí?, que el síndrome de Mikulicz, junto con afectación de las glándulas salivales. Esto es una alteración uveo-parotidia. Son dos placas radiográficas, ¿sí?, que nos muestran los campos pulmonares. Nosotros vamos a ver que hay cierto refuerzo de la trama intersticial a nivel pulmonar. El proceso inflamatorio no ocupa los espacios alveolares, sino que se intersticial, es decir, a nivel de los tabiques interalveolares. Como yo los tabiques interalveolares los tengo en estas enfermedades que son crónicas, los tengo comprometidos por un proceso inflamatorio crónico, que ya sabemos que tiene destrucción de tejidos y que va a haber fibrosis, esos tabiques interalveolares, ese intersticio, se va engrosando. Entonces, el pulmón deja de ser tan radiolúcido, ¿sí? Empieza a tener como una trama. Y eso es por el proceso inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar, no ocupando los espacios alveolares. A veces se pueden ver lugares más densos, de aspecto nodular, y otra cosa que hay que buscar próximo, ¿sí?, a la línea media, son ganglios. Miren acá, ahí tienen una estructura redondeada, acá tienen otra, acá tienen otra, acá también se ve otra.
lo mismo que acá, que suelen ser adenopatías a nivel ileal. Miren acá, ambos pulmones tienen una trama mucho más densa, más oscura, se vuelven radioopacos, ¿sí? No radiolúcidos. Cuando uno habla de radiolúcidos es porque se ven negros y el aire pasa. Cuando uno habla de radioopaco es porque impide el pasaje del aire, digamos, y de la luz. Entonces comienzan a verse, por ejemplo, como los huesos. Los huesos son radioopacos porque están calcificados, entonces no nos permiten el pasaje de la luz. Bien, al afectarse la trama intersticial de los pulmones, estos se vuelven más radioopacos. Lo que les marca este círculo es cómo acá comienzan a verse opacidades a nivel de la trama pulmonar. ¿Ven cómo se ven incluso sectores más, si se quiere, fibróticos? Y esto es por la afectación del interno. Cualquier cosa que no entiendan, ya saben, me preguntan. ¿Qué vamos a ver microscópicamente? Independientemente del órgano que esté afectado, es una enfermedad granulomatosa, entonces vamos a ver granulomas. Vamos a ver granulomas que no producen en general necrosis. Por eso se llama inflamación granulomatosa no caseificante. Va a tener células epitelioides, que son macrófagos activados. Va a haber células gigantes multinucleadas. Las células epitelioides son células importantes, digamos, y puede ir acompañado de infiltrado inflamatorio de tipo linfocítico, que suele ser menor al que solemos ver en los granulomas tuberculoides. Sobre los bordes vamos a ver fibrosis. Entonces, ya dijimos que teníamos granulomas, que la necrosis central era casi excepcional, que sobre el borde hay fibrosis, y lo que podemos ver en el centro de los granulomas son cicatrices fibrosas y alinas. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en los granulomas de la sarcoidosis? Podemos encontrar dos estructuras que, si bien no son patognomónicas, se ven frecuentemente en la sarcoidosis. Entonces nos ayudan a hacer diagnóstico, que son los cuerpos de Schaumann y los cuerpos asteroides. ¿Qué son los cuerpos de Schaumann? Calcificaciones, que son calcificaciones laminadas por el depósito, ¿sí? O acúmulos de calcio. Y los cuerpos asteroides son, a nivel citoplasmático, el depósito de proteínas fibrilares que cuando se depositan, sellado. Por eso se llaman asteroides. Bien, vamos con las imágenes. Esto es pulmón y esto es piel. Miren acá. Ustedes acá, nada más que para ven el tabique pulmonar, ¿sí? Interalveolar. Estos son espacios alveolares. Pero ya lo vemos engrosado, ya con algo de infiltrado inflamatorio y algo de fibrosis. Vamos a ver que también los neumonocitos están algo hiperplásicos, así como gorditos. Acá también se ve bien el borde de los neumonocitos. Y si vamos a este lado, ya es todo intersticio. Es estos tabiques que se han visto engrosados. Miren acá cómo se empieza a engrosar. Y acá ya está todo ocupado por un infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso, donde vemos gran cantidad de células epitelioides, algunas células gigantes multinucleadas, fibrosis, linfocitos, ¿sí? Dispersos, mucha fibrosis también, y no vemos, acá células gigantes, no vemos ni necrosis gaseosa, ni alguna otra alteración que nos haga sospechar otra cosa. En piel, también vamos a ver estos granulomas, ¿sí? Ya no son tan redondeados, por ahí involucran anexos cutáneos, esto es un nervio, ¿sí? Cortado otra vez. Acá tenemos una glándula salival. Recuerden que cuando puede afectar glándulas salivales y glándulas lacrimales, produciendo síndrome de Mikulicz. Vemos mucha cantidad de células epitelioides y algunas células gigantes multinucleadas. En estos granulomas
podemos encontrar, ¿sí?, o acúmulos de calcio que son laminados. Es como por aposición, se produce un primer depósito, así como puede ser acá, medio granular de calcio, y luego se va depositando como en láminas, ¿sí? Forman estas estructuras redondeadas. Cuerpos de Schaumann. Generalmente los acúmulos de calcio, ¿sí?, van a estar rodeados por células de tipo epitelioides o células gigantes multinucleares. También vemos acá unos linfocitos dando vueltas o acompañando. Y estos son los cuerpos asteroides. Son proteínas de tipo fibrilares que cuando se depositan a nivel citoplasmático de células epitelioides, células gigantes multinucleadas, adoptan esta configuración estrellada. Entonces, como tienen forma de estrella, se llaman cuerpos asteroides. Acá tenemos ambas células gigantes multinucleadas. Ven que son células gigantes multinucleares inespecíficas. No son células del tipo Langerhans, no son células, son más bien de tipo cuerpo extraño, con los núcleos dispuestos en cualquier lugar. Bien. ¿Qué pasa en la evolución de estas pacientes? En general, uno en el tratamiento trata de sostener la función respiratoria y trata de bajar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y un 60 o un 70% de nuestros pacientes se van a recuperar, o de nuestras pacientes, se van a recuperar sin manifestaciones residuales, sin que les quede fibrosis a nivel del parénquima pulmonar o con secuelas mínimas, lo cual es bastante importante para lo que son las lesiones. Pero un 20% de nuestros van a tener un deterioramiento pulmonar, del funcionamiento pulmonar definitivo, ¿sí?, lo cual le va a traer una fibrosis pulmonar masiva y muy probablemente fallezcan por la fibrosis pulmonar. Y después lo otro que puede traer, que era grave, ¿se acuerdan? La afectación a nivel de la visión. Entonces, un 20% de los pacientes puede tener mala evolución. Cuando fallecen, fallecen, como les dije, por la fibrosis pulmonar y a veces porque esa fibrosis pulmonar lleva a que aparezca cor pulmonares. Esto es lo más frecuente que sucede. A veces, ¿sí?, puede haber afectación directa de la sarcoidosis a nivel cardiovascular y del sistema nervioso central, pero esto es en raros casos y esto también puede llevar a la muerte de la paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Radiografía de tórax. Recuerden que el 90% de los síntomas son a nivel pulmonar, donde vamos a ver ese refuerzo de la trama. Podemos hacer biopsias a nivel pulmonar y vamos a ver los granulomas no caseificantes. Podemos hacer biopsias en piel también, si va acompañado de lesiones nodulares o placas eritematosas descamativas en piel. Y también en tórax vamos a tener la presencia de las adenopatías iliares bilaterales. ¿Qué vamos a observar en el laboratorio? Hipercalcemia y aumento de la enzima convertidora de angiotensina. Los granulomas, ¿sí?, producen un aumento de la secreción, o sea, producen secreción de vitamina D. Y otra cosa que hacen es producir enzima convertidora de angiotensina. Y esto es muy evidente en la sarcoidosis, que los granulomas llevan o producen la secreción de vitamina D y aumento de la enzima convertidora de angiotensina. Se ha visto en otras enfermedades granulomatosas, ¿sí?, porque este aumento o estas secreciones están dadas por las células epitelioides, pero en la sarcoidosis es muy importante porque nos ayuda a establecer diagnósticos. ¿Sí? Algunas otras enfermedades granulomatosas, incluso la tuberculosis, puede tener aumento de la enzima convertidora de angiotensina e incluso del calcio. ¿Alguna duda? ¿O seguimos adelante? Bien. Ahora vamos a comenzar con las micosis, pero vamos a hacer una pequeña salvedad con respecto a las micosis.
Vamos a hablar de las micosis profundas, ¿sí? En el libro. Y vamos a ver una clasificación. Pero antes de comenzar con las micosis profundas, vamos a sacar de la clasificación de micosis profunda una patología que se llama rinosporidiosis. ¿Y por qué la vamos a sacar de la clasificación de las micosis profundas? Porque este bichito que se llama Rhinosporidium severi, en un primer momento, ¿sí? Fue clasificado como un hongo por el tipo de respuesta inflamatoria y por cómo se veía estructuralmente. Luego, ¿sí? Luego varios años, digamos, muchos años creímos que era un hongo la rhinosporidiosis y que formaba parte de esas micosis profundas. Luego, con el correr del tiempo, creímos que era una cianobacteria, porque se localiza a nivel del agua, de aguas dulces. Entonces pensamos que... Y en este último tiempo, hace pocos años, dejó de ser una cianobacteria. Lo de cianobacteria fue bastante temporario, ¿sí? Creíamos que era un hongo, un hongo, un hongo, un hongo. Después, algunos años, dijimos que era una cianobacteria y hace poquitos años se reclasificó. Y Rhinosporidium severi, que volvió a tener su nombre de hongo, se clasificó como parásito protista, acuático, de la familia de los Mesomycetozoae, ¿sí? Como si fuera un micetoma, pero pasó a ser un parásito. Por eso les digo, durante años creímos que era una micosis o un hongo, luego le cambiamos de nombre y le pusimos que era una cianobacteria, y hace poquitos años descubrimos que formaba parte de los parásitos protistas acuáticos y lo volvimos a nombrar como Rhinosporidium severi. ¿Dónde vamos a encontrar este parásito? En agua dulce, estancada. Y los huéspedes más comunes suelen ser peces y reptiles acuáticos. Siempre de agua dulce. Agua dulce como de lagunas, de lagos, de esas zonas de bebederos, digamos, que se establecen para ganado. Ahí podemos encontrar al Rhinosporidium severi. ¿Cómo se va a manifestar? Tiene una manifestación muy particular y es que solo afecta fosas nasales y laringe. ¿Y qué vamos a ver en fosas nasales y laringe? Pólipos, macroscópicamente. Nuestros pacientes consultan porque tienen pólipos en las fosas nasales o la laringe. Y cuando son extirpados, ¿sí? La gran mayoría de la causa más frecuente de pólipos nasales son las alergias, ¿sí? Y forman poliposis que son crónicas en pacientes que tienen rinitis crónica y después de la rinitis desarrollan pólipos, pero son de causa alérgica. Entonces, se extirpan generalmente. En este caso, al extirpar los pólipos, encontramos dentro de esos pólipos, en el estroma, unas estructuras redondeadas con una gruesa pared que van a ser estos Rhinosporidium severi. Es más frecuente en varones que en mujeres. Alrededor, ¿sí? De estas estructuras, ¿sí? Parasitarias, vamos a tener tejido de granulación con macrófagos, células gigantes, algunos linfocitos y tejido conectivo con colágeno joven y vasos de neoformación. Ahora vamos a ver fotografía. Ven, acá se ve el pólipo, ¿sí? A nivel de la fosa nasal. Recuerden, las causas más frecuentes de las poliposis nasales son alérgicas, se operan. Y lo que vamos a ver son esas estructuras redondeadas con una gruesa membrana y en el interior de las estructuras redondeadas, que esto se llama Rhinosporidium severi, vamos a ver estos pequeños corpúsculos redonditos. Hoy se sabe que cada una de estas estructuras redondeadas es un parásito. Y además del infiltrado inflamatorio crónico, ¿sí? Con macrófagos, a veces células gigantes, linfocitos, podemos ver eosinófilos.
sabemos que es un parásito. Una forma fácil de clasificar las micosis son en profundas, sistémicas y fistulizantes. Las profundas pueden ser localizadas, generalizadas o secundarias. Cuando son secundarias es porque son secundarias a otra enfermedad o a otra patología que favorece el desarrollo de las mismas. Se comportan como gérmenes oportunistas. De estas no vamos a hablar, pero podemos ver que cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente mayor, un adulto mayor, frente a una neoplasia o una diabetes, que son enfermedades que bajan la inmunidad, nuestros pacientes pueden desarrollar candidiasis esofágicas. A las mujeres, jóvenes o no, ¿sí? Sin que haya una inmunodepresión, cuando tomamos antibióticos durante 7 o 10 días, a veces post-antibiótico hacemos una candidiasis vaginal. El aspergillus, ¿sí? O la aspergilosis, tiene una tendencia marginal, digamos, a desarrollarse en cavernas tuberculosas, como un germen oportunista. Ficomicosis en muchas patologías como complicación de patologías de la cavidad oral, ¿sí? Pueden ser quistes odontológicos, pueden ser caries, ¿sí? Y entonces, secundariamente al proceso oral primario, puede desarrollar ficomicosis el paciente. Las localizadas se llaman localizadas porque afectan con mayor frecuencia un tejido, ¿sí? Lo vamos a ver con esporotricosis y cromomicosis. Ambas afectan con mayor frecuencia piel. Luego las generalizadas tienen una afectación más sistémica, ¿sí? Entonces van a ver que afectan determinados tejidos y órganos. Las sistémicas, su manifestación clínica es sistémica, y las fistulizantes se llaman fistulizantes, y el ejemplo clásico es la maduromicosis porque producen un proceso inflamatorio a nivel cutáneo o de algún órgano profundo y fistuliza hacia el exterior. Hoy vamos a hablar de las que están en azul. De rinosporidosis ya hablamos, entonces vamos a hablar de las que tenemos en azul. Bien, primera micosis, ¿sí? Es una micosis profunda localizada. Se llama la enfermedad esporotricosis y está causada por Sporotrix schenki. Es un hongo que vive en el suelo, en la tierra. Es un hongo muy resistente y que ingresa a nuestro organismo a través de la piel lastimada. Entonces, vamos a ver que nuestros pacientes se dedican a trabajos relacionados con el suelo, ¿sí? O son jardineros, o tienen huerta en la casa, ¿sí? Manipulan o están en contacto directo con la tierra. Pueden ser jardineros, pueden ser agricultores, pueden ser, tener huerta en la casa, y los traumas en las manos, ¿sí? Los microtraumas en la piel son algo evidente. Por ahí va a ingresar este hongo. Y lo que va a producir son nódulos a nivel subcutáneo. ¿Sí? Va a formar un primer nódulo a nivel subcutáneo, a veces una placa. Va a estar eritematoso ese nódulo, y cuando se disemine hacia otra región de la piel, lo va a hacer siguiendo la vía linfática. Entonces vamos a ver cómo se produce un primer nódulo, hay una línea que afecta a los vasos linfáticos produciendo linfangitis, produce un segundo, un tercer nódulo, pero siempre siguiendo la línea de los vasos linfáticos. Así también va a afectar ganglios linfáticos donde produce infartos. ¿Qué vamos a ver en esos nódulos o en esos ganglios? Granulomas tuberculoides con necrosis central, parecida a los granulomas de la tuberculosis. Nada más que en las células gigantes, en las células epitelioides, vamos a observar este hongo, que nos va a permitir hacer diagnóstico. Miren acá, ¿ven? Son nódulos. Y cuando se van diseminando, que hacen como un rosario, se ve una línea que une cada uno de los nódulos.
Ya no se nota bien una línea, pero acá sí, se sigue como un trayecto y es porque es el trayecto de los vasos linfáticos. Cuando vemos, ¿sí? Arriba vamos a tener piel, que la piel puede estar hiperplásica y es una hiperplasia de tipo reactiva. Vamos a ver gran cantidad de células epitelioides y células gigantes multinucleadas y en su interior vamos a ver la presencia de este hongo, que se llama Rhinosporidium genital. Esta es la forma en que crece, ¿sí? A nivel en cultivo. No sé si me están preguntando algo o hay alguien que tiene el micrófono abierto. Tiago, ¿me preguntaste algo? No, se me activó el micrófono sin querer, profe, sorry. Ah, bueno. Bien, entonces, recuerden, nódulos eritematosos, dolorosos, y siguen la línea, vamos a ver una línea roja que va uniendo estos nódulos y es porque siguen eh, las los vasos linfáticos, afectando incluso los ganglios. Duelen, ¿sí? Molestan. Es bastante frecuente verlo, yo les dije, o sea, podrían tener huerta, podrían ser jardineros, podrían ser agricultores, pero incluso algunas mujeres arreglando su jardín, ¿sí? Que tienen rosas, que tienen plantas y se lastiman con frecuencia las manos y vienen con estas lesiones. Cromomicosis. La cromomicosis es una forma de micosis, ¿sí? Que tiene color, ¿sí? Van a ver una lesión nodular o verrugosa, ¿sí? En piel que tiene color, un color que va desde el amarillento hasta el parduzco y está producida por varios hongos. Estos hongos son hongos que tienen color y que se ven microscópicamente con color en sus membranas, ¿sí? Tienen un color así como cobrizo. Y son hongos del género Hormodendrum y Filospora, ¿sí? Tanto Hormodendrum como Filospora son hongos que producen micosis profundas con color a nivel cutáneo localizado, ¿sí? Los dos tienen ese color en su membrana y es fácil identificarlos. Entonces, clínicamente se van a presentar como dermatitis verrugosas de color amarillento, ¿sí? O amarillento parduzco, a veces más oscuro, y esto es por el pigmento que tienen los hongos. Eh, desde ya que vamos a ver granulomas, pero suelen afectar, encontrarse en el suelo también estos hongos. Entonces, a veces lo vemos a nivel de los pies o de las manos de algunos pacientes. Vamos a ver hongos rodeados de un infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso, con plasmocitos, macrófagos, células gigantes multinucleadas. Y va a haber extensa fibrosis. Lo que le da el aspecto a la lesión de una dermatitis verrugosa es la hiperplasia epidérmica reactiva de la epidermis subyacente o suprayacente. ¿Ven? Este aspecto, ¿sí? De verruga grande, de nódulos grandes, está dado con ese color, o sea, el aspecto verrugoso está dado por la hiperplasia epidérmica. Si hay una hiperplasia epidérmica que se produce, es decir, que la epidermis sufre acantopapilomatosis, se engrosa, que se llama hiperplasia epidérmica de tipo pseudocarcinomatosa. Y por debajo, en dermis, vamos a ver el infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso y vamos a ver estos hongos, que son redondeaditos y que están como puestos uno al lado del otro, como pegaditos, formando a veces como granos de café o como estructuras poliédricas, digamos, en sus paredes, color medio parduzco, medio dorado, medio amarillento, más que dorado, cobrizo, y son fáciles de identificar. Cromomicosis.
Recuerden que son una familia de hongos del género Hormodendrum o Filaspora. Los hongos que vamos a ver ahora y los vamos a ver de la mano porque cuando fueron descriptos se creyó que que tenían muchas similitudes, de hecho compartían el nombre, ya forman parte de las micosis sistémicas. Tenemos la criptococosis y la paracoccidioidomicosis. La criptococosis era denominada blastomicosis europea y la paracoccidioidomicosis era denominada blastomicosis sudamericana. Tenían algunas similitudes clínicas, de hecho tienen algunas similitudes clínicas, pero cuando fueron descritas al principio se creía que eran producidas por los mismos hongos. Entonces, por eso recibieron el nombre, o por órganos, hongos de los mismos géneros, por eso recibieron el mismo nombre. Hoy sabemos que son dos micosis completamente distintas, pero clínicamente tienen algunas características similares. La criptococosis es causada por un hongo que se llama Cryptococcus neoformans y la paracoccidioidomicosis es causada por un hongo que se denomina Paracoccidioides brasiliensis. De hecho, fue descrito acá en el Brasil, con lo cual, de ahí la denominación. Vamos con la criptococosis, antiguamente llamada blastomicosis europea. Hoy sabemos que no, ¿sí? De hecho, hay otro hongo que se llama Blastomyces, ¿sí? Cryptococcus neoformans está presente en el suelo y en el excremento de los pájaros, sobre todo palomas. Las palomas son de origen europeo. Si bien están ampliamente distribuidas en todo el mundo, son de origen europeo. Entonces, en un primer momento, cuando trajimos de Europa, ¿sí?, del viejo mundo a América, trajimos palomas, entre otras cosas, y se produjo la paracoccidioidomicosis, algunos creían que era que habíamos traído la criptococosis con las palomas. Las palomas, entre otras cosas, aparte de criptococos, pueden traer citacosis, ¿sí? Bien, ¿cómo va a ingresar a nuestro organismo el criptococo? Por inhalación. Y va a crecer en cultivo como una levadura encapsulada. Como entra por vía inhalatoria, las manifestaciones clínicas suelen ser pulmonares, ¿sí? Todo lo que entra por vía inhalatoria suele dar manifestaciones clínicas de tipo respiratoria, por lo menos. En los pacientes inmunocompetentes, es decir, en la población en general, produce meningoencefalitis. Y si bien ingresa por vía aérea, la afectación pulmonar es leve y casi siempre asintomática. Entonces, paciente inmunocompetente. ¿Cuál es el cuadro clínico característico de la criptococosis? La meningoencefalitis. La afectación pulmonar suele ser leve o asintomática. En personas suprimidas, esto que tenemos acá, que dice acá, puede afectarse, perdón, además de producir meningoencefalitis, afectar piel, hígado y hueso, sin reacción inflamatoria por parte del huésped. ¿Cuándo produce meningoencefalitis? En el común de la gente, ¿sí? En los pacientes inmunocompetentes, lo que nosotros vamos a tener es afectación, por eso se llama meningoencefalitis, de las meninges, la sustancia gris y los ganglios de la base. Y vamos a observar granulomas. Los granulomas en el sistema nervioso central son poco evidentes, ¿sí? El sistema nervioso central tiene características propias, es como un sistema cerrado, entonces hay cosas que no suceden, tiene una barrera hematoencefálica muy importante, entonces hay cosas que
no suceden del todo. Entonces, entre ellas no se forma gran cantidad de granulomas. Sí, hay acúmulos de células inflamatorias, pero no hay granulomas floridos como los que estamos acostumbrados a ver en otros órganos. De igual manera, nosotros tenemos que ir a buscar el hongo, ¿sí? Este Cryptococcus neoformans para hacer diagnóstico. Ven acá, tenemos un infiltrado inflamatorio donde tenemos algunas células gigantes multinucleadas, donde tenemos algunos macrófagos, ¿sí? Y tenemos eh, algunos linfocitos, sí, escasos, dispersos, ¿sí? La formación del granuloma no es característica. Y vamos a tener que ir a hallar a los hongos. Acá tienen uno. ¿Ven? Vamos a tener que ir a buscar cerca de este infiltrado la presencia de los hongos. Los hongos en general tienen un halo claro alrededor, con visibles, y esto corre para todos los hongos, todas las micosis. Si yo estoy sospechando que la afectación es por un agente patógeno de tipo micótico, yo tengo que hacer técnicas de coloración especial, y esas son PAS y técnicas de plata. Dentro de las técnicas de plata, el Grocott y el Gomori son los más efectivos. Acá tenemos, ¿sí? La criptococosis tiene una pared celular gruesa y crece por gemación, pero da gemaciones únicas. Entonces ustedes tienen acá, como sale primero la gema, el nuevo brotecito que va a dar origen a otro hongo, y luego va creciendo hasta separarse. Miren, acá están unidos un poquito, lo mismo que acá, y acá ya están como separándose. ¿Ven que hay como una pequeña línea como de contigüidad que están recién separados? Bueno, así crecen estos hongos, por gemación. Y su membrana celular es bien gruesa y tiene birrefringencia, y esto se puede ver con el microscopio de luz polarizada. La paracoccidioidomicosis, antiguamente llamada blastomicosis sudamericana, su agente causal, ya dijimos, es Paracoccidioides brasiliensis, es un hongo eh, que también crece en los suelos y que se reproduce también por gemación, pero la gemación es múltiple, y esto nos ayuda a hacer diagnóstico microscópico, porque como salen múltiples brotes, todos a la vez del borde del hongo, tiene un aspecto de rueda de timón. Es endémica en zonas como Centroamérica y Sudamérica, sobre todo en Brasil. En nuestro país afecta el noroeste, lo que es Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones. Nuestro organismo por vía respiratoria, la primoinfección casi siempre es asintomática y se va a manifestar la enfermedad de manera crónica con manifestaciones pulmonares, ¿sí? Únicamente, o también con afectación de ganglios regionales, hueso y sistema nervioso central. Por esta afectación de hueso, sistema nervioso central y ganglios es que se parecía a la cromomicosis, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Las lesiones son lesiones granulomatosas inespecíficas, no nos permiten hacer diagnóstico del tipo de granuloma, sí nos orienta, pero no nos permite hacer diagnóstico. Las células van a ser células gigantes de tipo cuerpo extraño y con coloraciones especiales de plata, ¿sí? Gomori o Grocott, además de Paz, vamos a evidenciar las levaduras. Estas levaduras que tenemos que buscar donde están multiplicándose, ¿sí? Dividiéndose, y lo van a hacer por gemación, entonces nos van a ayudar al diagnóstico. La afectación pulmonar es difusa, es a nivel intersticial, va a formar granulomas que no son granulomas específicos, y también vamos a ver este refuerzo de la trama intersticial. A veces cuando los granulomas coalescen, ¿sí? Se agrupan, pueden verse estructuras nodulares, ¿sí? A nivel de esa trama, o nodulillares, en piel también, ¿sí? Esto es piel, granulomas, juntándose, casi sin necrosis. Y vamos a ver células gigantes multinucleadas que en su citoplasma, ¿sí? O dentro del citoplasma de los macrófagos, vamos a encontrar estas células que también tienen un halo claro alrededor porque tienen una membrana externa gruesa, una membrana celular gruesa. Y cuando se reproducen citos o gemas
o yemas, ¿sí? Todas juntas. Entonces se reproduce o se divide por gemación múltiple. Y pueden tener dos y darle este aspecto de Mickey, o puede tener varias, ¿sí? Y darle este aspecto en rueda de timón. Rueda de timón es como el volante, digamos, de los barcos, ¿sí? Los timones. A veces no se ve tan lindo así, vemos algo así, como que es un rosario lo que está tratando de hacer, y es por esta gemación múltiple. Estas que se ven negras, estas coloraciones que uno las ve de coloración negra, es porque son técnicas de plata. Me fui. Vamos a hablar de la coccidioidomicosis. Este es un hongo raro porque no le gustan los climas húmedos. Sí le gustan los climas, eh, no les gustan los climas ni muy cálidos ni húmedos, ¿sí? Y este hongo también recibe el nombre de enfermedad Posadas-Guernique. Posadas fue un médico argentino muy importante que describió este microorganismo, este hongo, y recibe el nombre de Coccidioides posadacea, ¿sí? La enfermedad se llama Posadas-Guernique, pero el agente causal, el hongo, se denomina Coccidioides posadacea. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Les dije que no les gustaban ni los climas demasiado húmedos ni los climas cálidos. Entonces lo vamos a encontrar en la Argentina, en lugares como con clima templado y seco. Si bien es una micosis que es rara, observamos este hongo en climas templados y secos. Santiago del Estero a veces puede ser caluroso, es más seco, ¿sí? Que otras regiones. Catamarca, La Rioja, Río Negro, ¿sí? En La Pampa también. Son lugares que son templados y secos. Ingresan por vía respiratoria, el órgano más afectado es el pulmón, aunque la mayoría de las veces las primoinfecciones son subclínicas. Y cuando se hace evidente la enfermedad, nuestros pacientes tienen afectación pulmonar con lesiones granulomatosas inespecíficas. PEN es una afectación pulmonar de tipo intersticial, nodulillar, ¿sí? Con ese aspecto de engrosamiento de la trama pulmonar. Es una radiografía poco feliz porque está parcialmente velada. Cuando están veladas es porque no nos permite ver las estructuras. Entonces no es que pasó algo porque como si fuera un derrame, sino que hay algo que impide que se vea bien y que es porque están mal tomadas, ¿sí? Por eso, miren acá cómo se pierde los arcos costales y eso es porque está parcialmente velada. Pero sí podemos ver arriba que hay refuerzo de la trama intersticial, porque el granuloma se va a desarrollar, el infiltrado inflamatorio va a afectar los tabiques interalveolares, ¿sí? Después este aspecto así como un pequeños nódulos, ¿sí? Que se llama nodulillar. Infiltrado inflamatorio inespecífico, con muchos linfocitos, con macrófagos activados, que son células epitelioides, y ocasionalmente podemos ver células gigantes multinucleadas. Estos son espacios aéreos todavía conservados. Y así es la estructura del coccidioides, ¿sí? Posada así. Es un hongo poco frecuente, ¿sí? Causando pocas veces enfermedades, pero puede darse y se ve en la Argentina en regiones secas y templadas. El último hongo del que vamos a hablar se llama histoplasmosis, ¿sí? Y es un hongo que produce una enfermedad sistémica. Ya no es una micosis profunda dentro de las generalizadas, sino que entra dentro de la clasificación de micosis sistémicas. La histoplasmosis está causada por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, que es un hongo dimórfico. En nuestro país se presenta en provincias con climas cálidos y húmedos, como casi todas las micosis, ¿sí? Tienen predilección por estos climas cálidos y húmedos. Se encuentran en el suelo y las heces de murciélagos, gallinas y otros pájaros. Entonces, en las zonas rurales son un poco más frecuente su presencia. La primera infección suele ser asintomática en casi la totalidad de los casos y las manifestaciones clínicas en su gran mayoría son pulmonares localizadas,
A veces las lesiones granulomatosas pueden cavitarse, simulando la histoplasmosis, una tuberculosis. Primero porque da un infiltrado granulomatoso y segundo porque puede formar cavidades, tipo cavernas. En pacientes inmunosuprimidos, la afectación es más sistémica, no solo pulmonar, y va a producir hepatoesplenomegalia, puede afectar las suprarrenales, produciendo insuficiencia suprarrenal, y afectación cutáneo-mucosa con producción de nódulos y úlceras. Los tejidos afectados vamos a ver granulomas que puedan tener necrosis, son granulomas de tipo tuberculoide, y vamos a tener que hacer diagnóstico con tuberculosis y con todas las enfermedades que produzcan granulomas a nivel pulmonar. Algo que les quería contar. Los pacientes trasplantados, y esto se los cuento porque me ha pasado ver en varias oportunidades citoplasmosis, y lo que ha sucedido es que son pacientes trasplantados de órganos sólidos, sobre todo de riñón. En Posadas hay un centro de trasplante renal muy importante en el Sanatorio Yot, y los pacientes que son trasplantados renales, tiene todos los pacientes trasplantados, pero puntualmente estos son pacientes trasplantados renales, están inmunosuprimidos y tienen infecciones, sobre todo en los primeros años, por gérmenes oportunistas. Y uno de los gérmenes que suele afectarlos es la histoplasmosis. Y producen una enfermedad más de tipo diseminada, ¿sí? Con afectaciones cutáneo-mucosas, con afectaciones pulmonares, con hepatoesplenomegalia. Entonces lo tengo que pensar si mi paciente está inmunosuprimido y tiene granulomas. Viene acá la afectación pulmonar difusa. Acá tengo un derrame pleural, ¿sí? Por eso no veo casi pulmón. En la placa radiográfica veo una sombra así de la silueta cardíaca, y en este veo toda la afectación difusa, ¿sí? A nivel del intersticio pulmonar con formación de nódulos. Y cuando voy a ver granulomas con células gigantes multinucleadas, algunas de tipo Langham, puedo ver necrosis, voy a ver linfocitos. Entonces, el diagnóstico fundamental es con tuberculosis. Y voy a ver los honguitos, ¿sí? Que van a tener un halo claro periférico, bien metido dentro del citoplasma de los macrófagos, ¿sí? Suele verse como si tuviera varios bichitos, como describírselos, pero como si estuviera llena de, o sea, la célula está llena de hongos, entonces se ven estas estructuras redondeaditas todas en el citoplasma, alterando, digamos, el citoplasma de los macrófagos. Lo podemos ver con hematoxilina y eosina. Acá se está viendo con hematoxilina y eosina. Miren, este infiltrado es rico en linfocitos y plasmocitos, y estos son macrófagos, todos llenos de histoplasma. Siempre tiene como ese halo claro alrededor. Lo confirmamos con la presencia de los hongos, los confirmamos con técnicas de plata como PAS, perdón, con técnicas de plata como Gomori y Grocott, y con técnicas de PAS, que nos ayudan a hacer diagnóstico de las micos. Si no logro identificar el hongo, ¿sí? Puedo pedir cultivo, ¿sí? De las secreciones de este paciente, o a tomar una nueva muestra que no va a ser fijada con formol, y cultivarla para que se desarrolle el hongo y podamos ponerle nombre y apellido. Eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, ¿le Bueno, puedo hacer una pregunta de sífilis? sí, Eh, ¿Todo el estadio de sífilis, o sea, congénita, primaria, secundaria, se transmite? ¿O hay la primaria y la algún tipo? secundaria. ¿Por qué se transmite solo en la primaria y la secundaria? Porque son las que tienen alta carga de espiroquetas, ¿sí? Son las que son infectantes. La forma de presentación primaria, cuando está con lesiones, con el chancro, o la forma de presentación secundaria, con las lesiones mucocutáneas, las que se llaman sifilides. Esas son las que tienen alta concentración
de bacilos, perdón, y favorecen el contagio. La terciaria no, y en latencia tampoco. Si uno no tiene lesiones cutáneas, digamos, no va a transmitir la enfermedad. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Sí, De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces los libero. Nos vemos el lunes que viene. Empezamos con neoplasias, pero neoplasias no entra en primera era, es ya de segunda era. Y vamos a hablar de cómo van a rendir, ¿sí? Ya tengo armados los grupos y demás, así ya les vamos dando las pautas de cómo van a rendir a la semana siguiente, el 5. Bueno, que terminen bien la semana entonces. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias.